Hace algunos domingos el Evangelio de San Marcos nos presentaba a Jesús que hablaba con sus discípulos y les indicaba que su misión como Mesías implicaba pasar por la pasión y la muerte de cruz. Este anuncio de la pasión, que Jesús hace en 3 ocasiones, tiene como objetivo dejar claro que la verdadera misión del Mesías no es el triunfo meramente humano, que le daría características similares a los jefes de este mundo, sino que esta misión es la del siervo doliente de Yahvé, explicada por el profeta Isaías en la primera lectura. Es decir, el siervo debe ser triturado con el sufrimiento, su vida debe ser entregada como expiación, pero las fatigas de su alma y sus sufrimientos justifican a muchos, porque Él carga con los crímenes de todos. Esta misión del Mesías, que el mismo Cristo ha anunciado y que es su entrega como siervo doliente, no fue comprendida por sus discípulos. Y el Evangelio de este domingo vuelve a poner en evidencia esta situación. Los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, piden a Jesús estar sentados en los puestos principales, una vez que la gloria del Mesías sea patente, creyendo equivocadamente que esa gloria tiene que ver con poder humano y con posiciones de privilegio. Esta situación indigna a los otros apóstoles, posiblemente porque ellos también hubiesen querido ocupar algunos de estos puestos de preeminencia. Ante esto, para dejar claro una vez más lo que significa seguirlo, Jesús enseñará que ser discípulo implica hacer su mismo camino, es decir, hacer el itinerario que pasa por la prueba, por el sufrimiento y por la cruz. Y que en la vivencia de la fe no se deben buscar las prerrogativas de los jefes de este mundo, sino que se debe ser el servidor de todos, imitándolo a Él, que no ha venido a ser servido sino a servir. Este domingo Jesús vuelve a decirnos con claridad que el discípulo no puede hacer un camino diferente al del Maestro. Por lo tanto, el camino del cristiano, para que éste sea un auténtico camino, debe pasar por la cruz y por el servicio al prójimo, dejando de lado toda pretensión de fama, poder o puestos de importancia, tal y como lo hizo Jesucristo, que pasó por nuestras mismas pruebas y sufrimientos para ser ese sumo y eterno sacerdote que presenta al Padre el sacrificio de su misma vida para dar salvación a todo el género humano, tal y como nos lo ha recordado la carta a los Hebreos en la segunda lectura. Por tanto, esa radicalidad con la que Cristo ha venido a servir debe ser el modo en que todo cristiano está llamado a vivir. Por esto, nuestra vida como cristianos, independientemente de la vocación o ministerio que ejerzamos, siempre debe ser un servicio al hermano, sin pretensiones de grandeza o sintiéndonos superiores a los demás. Todos debemos estar dispuestos a servir a los hermanos, incluso con la propia vida, si esto fuera necesario, tal y como lo hizo Jesucristo. Así nos enseña el Papa Francisco al decirnos: pero ¿qué hay que hacer para ponerse en la misma dirección que Jesús? Para pasar del emerger al sumergirse, de la mentalidad del prestigio, esa mundana, a la del servicio, la cristiana. Requiere compromiso, pero no es suficiente. Solos es difícil, por no decir imposible, pero tenemos dentro una fuerza que nos ayuda, es la del bautismo, de esa inmersión en Jesús que todos nosotros hemos recibido por gracia y que nos dirige, nos impulsa a seguirlo, a no buscar nuestro interés, sino a ponernos al servicio. Es una gracia, es un fuego que el Espíritu ha encendido en nosotros y que debe ser alimentado. Pidamos hoy al Espíritu Santo que renueve en nosotros la gracia del bautismo, la inmersión en Jesús, en esa forma de ser, para ser más servidores, para ser siervos como Él ha sido con nosotros. Por tanto, nuestra vida inmersa en la de Cristo no significa esconder los carismas o las virtudes que el Señor pone en nuestra vida por medio de su Espíritu. Eso tampoco sería correcto, sino que esas virtudes y esos carismas serán para servir a Dios y a los hermanos, pero nunca para querer sobresalir,
para vanagloriarnos o para pretender puestos de privilegio que nos alejan de los hermanos o de la vida comunitaria. Por tanto, trabajemos por configurarnos cada vez más a Cristo, con la oración y con la vida sacramental, para que con la gracia bautismal, alimentado con los dones del Espíritu, podamos recorrer el camino que Él mismo nos ha trazado, que pasa por la cruz, por el servicio al hermano y que llega a la vida eterna. Dios los bendiga.